primer autor y uno de los más importantes tenemos a Adam Smith, que fue pues nació en Escocia y se interesó por los fisiócratas. Por eso decíamos que esta corriente fue demasiado importante para la escuela clásica y se intentó basar en un sistema naturalista, como Thomas Hobbes, tuvo influencia de John Locke y promovían la propiedad privada desde un punto de vista natural. Es decir, que la propiedad privada era un derecho natural, era parte del derecho natural y el libre comercio era solo simplemente la manera de ejercer ese derecho de propiedad. Tomó la idea de la mano invisible y se enfocó también en la división de trabajo. Su obra, Las riquezas de las naciones, es hoy en día de las más importantes de la economía y en ella se concentran dos aportes. Primero, la recopilación del saber económico anterior y la segunda, una visión más moderna al incorporar el capital, el trabajo y el comercio como fuentes de valor. Y él se convirtió en un hito de la ciencia económica, ya que expuso y retomó los otros autores como lo mencionaba y retomó la larga tradición de hasta los griegos y pasando por trabajos como Quesnay y demás autores importantes. También es importante hablar de otro autor que se llama Thomas Malthus, que fue un economista y se encargó de una visión un poco más negativa de lo que sería y contravertía a lo que mencionaba Smith, que a mayor población, mayor sería la producción. Él decía que no era así, que a mayor población escasearían recursos, se fomentarían guerras y se propagarían enfermedades, ya que los alimentos no se producen al mismo nivel que la población, o sea, no incrementan al mismo nivel que la población y por ello se enfocaría esto. También por último tenemos a Ricardo. Él fue uno de los pensadores económicos más importantes con su teoría de valor y el comercio internacional y las finanzas públicas. Se preocupó por centró su atención en la distribución del ingreso. También determinó, al igual que Smith, que el precio es determinado por la escasez relativa de los productos, es decir, había una interacción entre oferta y demanda. Y para Ricardo, el precio normal o determinado por una mercancía se determina a su misma vez por el trabajo necesario para producirlo. Y el valor aumenta, el valor de una mercancía aumenta cuando el trabajo necesario para fabricarla disminuye o aumenta, dependiendo el caso contrario. Bueno, teniendo en cuenta esto, pasaremos a hablar de la teoría de la escuela neoclásica y de la escuela neoricardista. Con la muerte de Ricardo en 1823, la respuesta de la ciencia oficial fue un modelo que se propuso demostrar que era posible alcanzar el beneficio general, profundizando el liberalismo económico. Sus promotores formaron una corriente revolucionaria marginalista. Tomaron como punto de partida dos líneas de pensamiento. Por un lado, la renta diferencial expuesta por Ricardo en niveles y capitales heterogéneos, y la reexpresaron en un modelo de renta con cambios marginales decrecientes y rendimientos constantes a escala, con capitales y técnicas homogéneas. Por otro lado, retomaron el hedonismo de Helvetius y Bentham, abandonando la teoría del valor, trabajo, e indujeron una teoría subjetiva del valor. Los marginalistas dieron origen a tres reconocidas escuelas: la inglesa, la austriaca y la de Lausanne, las cuales aún subsisten en la actualidad. Pasando a los pensadores neoclásicos, encontramos a Hermann Heinrich Clausen, de 1810 a 1858. Formuló los principios económicos sobre el consumo, la utilidad marginal y la equimarginalidad, que se conocen como leyes de Clausen. La primera ley expone que la satisfacción adicional que se obtiene del consumo de un bien disminuye con el incremento del consumo y llega a cero cuando se logra la sociedad. La segunda ley expone que no se pueden satisfacer todas las necesidades hasta la saciedad y que por tal motivo la máxima satisfacción se obtiene cuando se igualan entre sí las satisfacciones marginales, obtenidas de los consumos de los diversos bienes. Hizo un análisis en el cual decía que el trabajo genera una satisfacción indirecta y derivada del ingreso, pero por otra parte genera desutilidad por las molestias que implica el trabajar. De esto resulta que es recomendable trabajar hasta cuando la satisfacción marginal del ingreso iguale la desutilidad de las molestias del trabajo. Ahora encontramos a William Stanley Jevons, de 1835 a 1882. Su análisis económico lo centró en la teoría de la utilidad, en la que consideró la formación de precios, teoría del valor y las preferencias ordinarias. Para Jevons, la parte central de la teoría del valor es la idea de que el valor depende de la utilidad. Según Jevons, las personas buscan maximizar la utilidad, definida esta como el logro de mayor placer y menor dolor. Su tesis fue que el costo del valor determina la oferta determina el grado de utilidad y finalmente el grado de utilidad determina el valor. De esto concluyó que el valor del trabajo debe ser determinado por el valor del producto y no a la inversa. Leon Walras, de 1837 a 1910. Walras formó su modelo de equilibrio general cumpliendo el requisito de que cada quien maximice su beneficio, empresarios, y utilidades, consumidores. Su conclusión fue que se requiriera la existencia de un subastador y que cada empresario fuera un empresario sísifo. La función del subastador es la de encontrar el precio y el equilibrio de cada bien a través de una especie de tanteo en la que la sobreoferta y la sobredemanda de empresarios y consumidores dan la señal para que el subastador pueda fijar el citado precio y equilibrio y declarar cerrados los contratos. El empresario sísifo, dadas las condiciones de equilibrio general, es aquel que no tiene ni beneficios ni pérdidas, pues según Walras, la existencia de pérdidas o ganancias es una señal de desequilibrio. Alfred Marshall, de 1842 a 1924. Él propuso analizar el equilibrio parcial entre dos variables, considerando constantes todas las demás, es decir, ceteris paribus. Además en esto, utilizó el uso de gráficos para explicar los conceptos de oferta y demanda y su equilibrio parcial. Marshall introdujo conceptos de gran utilidad y poder explicativo como la elasticidad de la demanda, la cuasi-renta, bien complementario, bien sustitutivo, economías externas y las economías internas. Con esto finalizamos el neoclásico y con esto pasamos a los neorricardianos. Cuando el marginalismo dominaba el ambiente académico de la economía, surgió una nueva escuela que se propuso recuperar la teoría clásica de las desviaciones introducidas por los marginalistas. Esta nueva escuela se conoció como la de los neorricardianos, quienes, como una forma de rehacer la senda de Ricardo, retomaron la idea de la formación de precios en función de los costos y la ganancia. Además, lograron demostrar la independencia de la tasa de beneficio respecto a la productividad del capital e hicieron innecesario recurrir a funciones de producción y al supuesto de rendimientos constantes a escala. Los neorricardianos asumieron tareas tales como la de resolver el problema de las transformaciones entre precios y salarios y el diseño de una unidad económica invariable. Ahora pasando a los autores, encontramos a Piero Sabra, de 1898 a 1983. Él expone un modelo lineal de producción en el que cada sector de la economía está representado por una ecuación. El producto final resulta ser la suma de todos los valores de los insumos incrementados por un multiplicador de la producción, 1 más R.
con R igual a la tasa del excedente. La solución de Safra fue la mercancía patrón, la que resulta ser una combinación de mercancías construida de tal manera que el producto y los medios de producción son cantidades de la propia mercancía compuesta. Para lograrlo, su modelo de salario se introduce como una variable de distribución, es decir, no hace parte de los costos. Luigi Ludovico Pasinetti, en 1930, establece que la tasa de beneficios R en la senda de crecimiento de largo plazo de una economía es el cociente entre la tasa natural de crecimiento, GN, y la propensión del ahorro de los capitalistas, SC. Esquemáticamente hablando, R igual a GN sobre SC. Esto implica que la tasa de beneficios se determina independientemente de la productividad del capital. Y con esto terminamos los reuniones. Ahora pasaremos a hablar de los aportes de cada uno de los autores. Empezaremos con el conde de Saint-Simon, de 1760 a 1825. Él propuso que el Estado se organizara mediante 3 corporaciones públicas integradas, en su mayor parte por los industriales. Estas corporaciones tendrían a su cargo: la primera, proponer un plan de obras públicas; la segunda, evaluar la pertinencia y viabilidad del plan; y la tercera, vetar o aprobar el plan y cobrar los impuestos. Simón Bolívar, de 1783 a 1830, expandió las instituciones que caracterizan los mercados desarrollados, eliminando la esclavitud, la servidumbre y los cacicazgos, para dar paso a la obligación del pago de salarios en dinero y prohibiendo los pagos en especie. Bolívar reguló las importaciones para proteger y promover la industria. Se propuso construir una sociedad basada en el conocimiento. Antoni Agustín Cornut, de 1801 a 1877. Con respecto al monopolio, establece el punto de equilibrio conociendo como punto de Cornut. Para el duopolio, presenta un modelo con producto homogéneo y empresas con racionalidad maximizadora, de beneficios en un ambiente en el que las empresas solo pueden afectar las cantidades. Karl Marx, de 1818 a 1883. Identifica dos elementos: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, lo que se convirtieron en la base del materialismo histórico, que es como denominó su sistema de pensamiento. Respecto a las fuerzas productivas constitutivas por las máquinas y el trabajo humano, encontró que estas aumentan su productividad con el tiempo, de tal manera que cada vez se requiere menos tiempo de producir lo mismo, y que la tasa de crecimiento de la productividad era mayor que la de crecimiento de la población, en clara oposición a la tesis pesimista de Malthus. De acuerdo con el comportamiento de la productividad, el futuro tendría que estar caracterizado por la liberación del trabajo material, pues todo lo harían las máquinas. Para Marx, el triunfo de los trabajadores elimina toda obstrucción de desarrollo de las fuerzas productivas y trae consigo el bienestar para todos en un nuevo modelo de producción, el comunista, en el que todos son dueños de los medios de producción y de la plusvalía. Pero para Marx aún queda una fase intermedia en la que los trabajadores asumen el control del Estado para imponer las transformaciones necesarias. A esa fase la llamó socialismo. John Maynard Keynes, de 1883 a 1943. Keynes afirmó que en una economía monetaria es posible que las familias retengan su parte de sus ingresos sin que los empresarios puedan saber qué demandarían las familias en el futuro con este ingreso retenido. Esta incertidumbre impide realizar nuevos planes de inversión, por lo que le realizó un modelo de política económica que se caracterizó por la fuerte inversión del Estado para promover la expansión de la demanda. Kalecki, de 1899 a 1970. Centró su atención, primero, en el desempleo no keynesiano, caracterizado por su origen en la falta de acumulación de capital. Segundo, la competencia imperfecta que da lugar a los precios definidos por el grado de monopolio y no por el mecanismo marshalliano de los precios. Tercero, la financiación del desarrollo y los problemas de inflación. Y cuarto, el efecto de los salarios en la demanda efectiva. Chamberlain, de 1899 a 1967. Hizo énfasis en los elementos diferenciadores, entre los cuales fijó particular atención en la publicidad. Expuso que esta no era necesaria en los casos de competencia pura y monopolio puro, puesto que se supone que las empresas pueden vender toda la producción homogénea a un precio dado, y que el precio es todo lo que se requiere para ajustar los mercados. En los modelos de competencia perfecta y monopolio puro, la publicidad implica un costo innecesario. También introdujo la solución de tangencial para representar el equilibrio generado por el monopolio. Supone inicialmente la existencia de una industria con un número grande de productores de bienes sustituidos entre sí, y que las decisiones respecto al precio de uno de ellos no genera una reacción de los demás, por lo que un empresario puede reducir los precios para maximizar sus beneficios. Robinson, de 1903 a 1983. Expuso que si bien los monopolios pueden controlar su producción, nunca tienen el poder, pues los consumidores pueden migrar hacia el consumo de bienes sustitutos producidos por competidores. La decisión depende también de la calidad, la forma de venta, la localización y la costumbre en la relación comprador-vendedor. Kaldor, de 1908 a 1986. Entre sus aportes se encuentra el modelo de regaño, para estimular los precios agrícolas y el principio de compensación, conocido también como el óptimo de Kaldor-Hicks, según el cual, si los que ganan compensan a los que pierden, se incrementa el producto y por tanto el bienestar general. Con él terminamos.